La historia de la educación argentina, como la historia misma, está hecha de experiencias, de ideas y polémicas, cuyos alcances anteceden en el tiempo a la conformación del sistema educativo moderno. Nos preguntamos si el proceso de la conquista y colonización de estas tierras es el inicio del relato, entendiendo que todo proceso revolucionario no nace y sucede en un día, sino que se gesta. Investigar sus causas y consecuencias será nuestro objeto de estudio. La educación en tiempos de colonizadores. El descubrimiento de América por parte de los españoles fue, según algunos autores, el acontecimiento más extraordinario desde que Dios creó el mundo y se posiciona como el origen de la modernidad. Los conquistadores desde entonces buscaron por distintos medios culturales, religiosos y militares edificar réplicas de la sociedad que habían dejado atrás, arrasando con toda la historia, cultura y la civilización de nuestros pueblos por seguir. Dos corrientes educativas culturales influyeron en nuestra región durante la época colonial, la del norte y la del Plata. Con respecto a la del norte, originada en Perú, perteneció a la época de los Austrias y se radicó por acción directa de las órdenes religiosas. Esta corriente tenía un espíritu autoritario e íntima vinculación Estado-Iglesia. La educación no tenía el mismo fin que tiene en nuestros tiempos, impartir sabiduría para poder aplicarlas a situaciones cotidianas de la vida, sino que era más bien una instrucción enfocada a dos objetivos. El primero, otorgar certificación de noblezas a las élites y entregarles herramientas para gobernar. Y en segundo, y más de probable, estaba dirigido a los indígenas y tenía como fin la sumisión para que este pueblo conquistado pudiera obedecer el mandato español y resignarse a ello, pues su recompensa la obtenían en el reino de Dios. Este discurso fue clave para mantener este sistema por toda la colonia. La relación de la Iglesia y el Estado era tan afianzada, llegando incluso a confundir sus autoridades. Durante el proceso en que la Iglesia estaba a cargo de la educación, las mujeres tenían un acceso restringido a ella, siendo sus principales ejes de instrucción las labores domésticas y el catecismo. Se les imponía la religión, cuyas normas morales se traducían en que una mujer debía ser pura, sumisa y debía profesar una estricta obediencia a las normas sociales establecidas. El único derecho que poseía era el de matrimonio, hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para niñas. Se pueden encontrar a lo largo de esta época diversos tipos de instituciones educativas dirigidas a diversas clases sociales, entre las que tenemos la educación popular indígena, cuyo objetivo era la evangelización de los aborígenes. Lo promovieron los misioneros franciscanos, uno de sus representantes fue Xaico de Testera, quien a través de pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para enseñar a los indígenas. Se desarrolló inclusive vocabulario y gramática aborigen. Otra modalidad que surgió era la educación rural en escuelas granjas, en las que se les enseñaba a los hijos de los principales caciques la doctrina, leer, escribir y contar para que una vez que heredara pudieran llevar la administración de las haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas y solo se les enseñaba la doctrina cristiana para que fueran obedientes, pero si sabían más que la élite, podían ser un problema. A diferencia de lo que se podría pensar, la educación no cumplió un rol preponderante en el proceso de emancipación de los pueblos de América, ya que la educación en este periodo era controlada por la Iglesia y pese a que en la idea de la Ilustración hablaban de educar al pueblo, esto no se llevó a cabo hasta bien la entrada a la República. En este periodo, la Iglesia se encontraba fraccionada, puesto que los altos cargos eclesiásticos apoyaban a la corona, mientras que los sacerdotes y los fieles apoyaban a los patriotas. Con respecto a la corriente de plata, se impuso por la acción de funcionarios civiles y fue una repercusión del movimiento renovador desarrollado en la época de los Borbones. Se desarrolla en el Virreinato del Río de la Plata y posee una política progresista de transformación
influenciada por el pensamiento moderno, en el que la ciencia ganaba espacio por sobre la religión. En el año 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, esta corriente penetra fuertemente haciendo centro en Buenos Aires, y es así como puede dejarse entrever en algunos pensamientos de la generación en Mayo. En 1791 se funda la Universidad Nacional de Córdoba, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Nacional, donde sus alumnos, en particular los religiosos de esa orden, recibían clases de teología y de filosofía. Juan José Berti planteó durante su virreinato una serie de tentativas culturales que hicieron de su administración una época de renovación intelectual. Además de traer la primera imprenta a Buenos Aires, llevó a cabo la fundación del Colegio San Carlos, el 7 de noviembre de 1783. El establecimiento alcanzó un alto grado de adelanto, aunque gran parte del alumnado continuaba trasladándose a Córdoba con el objetivo de continuar con sus estudios en dicha universidad. Las invasiones inglesas, especialmente la segunda, son consideradas momentos de complejidad en la evolución de los estudios de la población. En dicha época, el colegio se convierte en un cuartel de patricios. Por las aulas del Colegio San Carlos pasaron muchos de los hombres que participaron de la Revolución de Mayo, transcurrida entre el 18 de mayo de 1810, cuando se reúnen los primeros grupos revolucionarios, hasta el 25 de mayo, fecha de asunción del primer gobierno rioplatense independiente de España. Dicha revolución marca un cambio de situación política, construyéndose así el primer gobierno patrio. Como frase de cierre, podríamos decir que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Esto lo dijo John Dewey. Ciudadanos españoles. Repito. Ahora somos ciudadanos españoles. Bienvenidos a la nueva tierra que va a ser para ustedes, para su futuro. De hoy en más, ustedes no son más, son ciudadanos españoles. Repitan conmigo. Somos ciudadanos españoles. Otra vez. Somos ciudadanos españoles. No somos más indios. No somos más indios. No adoramos más a muchos dioses. No adoramos más a muchos dioses. Solo un Dios es el supremo. Solo un Dios es el supremo. Y ese es el Señor Jesús. Y ese es el Señor Jesús. Amén. Amén. Le doy más. Son ciudadanos españoles. Y van a vivir en paz en esta colonia. Muchas gracias. Civilizado. Ahora, bueno, ¿cómo era que decía la parte de...? Los altos eclesiásticos apoyaban a la élite y los sacerdotes comunes a los patriotas, que empiezan a ver el tema de la revolución y eso. Para eso está en el seminario. Me falta la mitad que Faltan jugadores, Cambio. Sí, aquí faltaste vos. Bueno, ahora que lo obedezcan, le hacen...